porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. La humanidad es esclava de sectas y cultos absurdos, de vicios y profanaciones. Por eso os miráis los unos a los otros como enemigos, porque sois intolerantes con vuestros semejantes. Pero vuelvo a deciros que ningún hombre tiene potestad para menospreciar o burlarse de las creencias espirituales de sus hermanos. La humanidad ha creado religiones, semejantes a caminos que conducen hacia mí, mas os digo, dejad de caminar bajo la interpretación humana que cada quien da a mi ley. Es tiempo ya de que todos sepáis recibir mi inspiración, para que esa luz sea la que os guíe. Oíd. Yo soy quien os formó a mi imagen y semejanza. Yo soy el único Dios, nadie ha existido antes que yo, mi espíritu no fue creado, soy eterno, siempre he sido y siempre seré. Yo di la ley a los primeros hombres y sin embargo, a Moisés le anuncié que enviaría al Mesías. Cristo, en quien os di mi palabra, os dijo cuando ya su misión estaba concluyendo: yo me vuelvo al Padre de donde vine. También os dijo: Padre y yo, somos uno solo. Y luego prometió enviaros al Espíritu de verdad, el cual vendría a esclarecer según mi voluntad y vuestra evolución, el misterio de mis revelaciones. Aquí me tenéis nuevamente en el tercer tiempo, vengo a entregaros el pan de la vida eterna del cual comerá la humanidad. De todas partes surgieron voces que os anunciaban mi llegada. La naturaleza, estremecida, conmovió la tierra. La ciencia se abismó ante nuevas revelaciones. El valle espiritual se precipitó sobre los hombres y a pesar de ello, la humanidad permaneció sorda ante aquellas voces, heraldos de una nueva era. Ha mucho tiempo que está profetizado que todo ojo me verá, y yo estoy presente, dispuesto a dejar contemplar mi verdad por la humanidad. ¿Qué les falta a los hombres para poder verme, sentirme y comprenderme? Espiritualidad. La espiritualidad sensibiliza al hombre, tanto en su espíritu, como en su materia. Cuando se haya purificado y de su corazón se eleve la verdadera oración hacia mí, por vez primera me sentirá delante de él, percibirá mi ternura, se sentirá bañado en mi amor infinito y exclamará: he visto al Señor, le he sentido dentro de mi corazón. ¿Mas acaso pensáis que vengo a dar a vuestro espíritu el don de poder mirar más allá de esta vida material? No, pueblo, no vengo a concederos un don nuevo, ni un nuevo atributo, todo lo traéis desde vuestro principio, mas debéis comprender que solo ha brillado en vuestro ser aquello que habéis desarrollado y utilizado, en cambio lo que habéis olvidado, descuidado o ignorado, ha permanecido oculto, aunque latente, porque lo que doy nunca os lo quito. Vosotros, creyéndome infinitamente distante, no supisteis venir a mí. Yo os he buscado para haceros sentir mi divina presencia y demostraros que entre el Padre y sus hijos no hay espacios, ni distancias que les separen. Ya veis que no podré apartarme de vosotros, como lo dijo hace tiempo uno de mis profetas, que en este tiempo mi espíritu estaría derramado sobre toda carne y sobre todo espíritu. Este es el tiempo que vio y anunció Joel, en el que los hijos de la humanidad tendrían visiones y sueños proféticos, en que sus bocas hablarían movidas por mi fuerza divina, porque mi espíritu estaría derramado sobre toda carne y sobre todo espíritu. Vengo a daros esta palabra por medio del entendimiento humano. Para comunicarme en esta forma tuve que esperar la evolución espiritual y mental del hombre para servirme de él en este tiempo. Mi voluntad se ha cumplido y este misterio se convertirá en claridad, para todos aquellos que no aciertan por ahora a comprenderlo. Existe confusión entre la humanidad, porque a quienes os han llevado al abismo los habéis elevado sobre pedestales. Por eso no preguntéis por qué he venido entre los hombres, ni juzguéis por qué me estoy comunicando por conducto de pecadores e ignorantes, porque no todo lo que juzgáis imperfecto lo es. He querido comunicarme por medio de cerebros humildes, porque ellos, estando libres de prejuicios, limpios de torcidas interpretaciones a mi ley, eran los indicados para transmitir con mayor pureza mi palabra. El tiempo que hoy vivís, es precisamente en el que se está cumpliendo cuanto dije por boca de aquel vidente Juan, profeta y portavoz del Maestro.
Por su videncia fue perseguido, atormentado y desterrado aquel apóstol del amor y de la verdad. Mas no le faltó mi protección contra sus perseguidores y verdugos, por lo que os digo que no temáis, que si por esta causa os llevasen a presidio, yo os pondré en libertad. Si os negasen el trabajo o el pan, yo os ensalzaré y os haré justicia, y si os diesen muerte, yo os resucitaré a la verdadera vida. Estad preparados, porque muchos van a negar que yo me he comunicado por el entendimiento del hombre, mas vosotros les diréis que no es la primera vez que esto acontece, que Dios ha hablado a través del hombre en las 3 eras, que desde el principio de los tiempos todas las profecías, inspiraciones y revelaciones dadas a la humanidad, han sido voces divinas recibidas por meditación humana, que han guiado a los hombres de todos los tiempos. No creáis que todos los que vienen a escucharme están convencidos de esta verdad, no, mientras para algunos esta obra es lo más grande que alienta a su corazón, para otros es algo que no pueden concebir y entonces juzgan, analizan, investigan, y al no encontrar la verdad en la forma en que ellos la desean, me piden pruebas para creer, lo mismo que hiciera Tomás. Entonces les he dicho: no me probéis, bastantes demostraciones os estoy dando de mi presencia, de mi verdad y de mi amor. Mas ellos insisten en su petición diciendo: si el Maestro en el segundo tiempo encontrándose ya en espíritu se materializó delante de Tomás, para probar su fe, ¿por qué ahora no nos complace a los incrédulos materializándose delante de nosotros, aunque solo sea por un instante? Sí. Mis hijos, tendríais razón en pedirme pruebas, si vuestra pequeñez fuese real y vuestra ignorancia cierta. Pero lleváis un espíritu evolucionado que no necesita pruebas materiales para creer. Lo que debéis hacer es desmaterializaros y así os daréis cuenta de que estáis capacitados para comprender mis nuevas lecciones y de que no es necesario que yo materialice mi presencia. Habéis llegado a un grado de evolución, en el que sabréis comprenderme en mi esencia divina y sentirme como espíritu. Por la esencia de mi palabra creed en mí, ella es clara y no os llevará a la confusión. Recordad que os dije desde aquel tiempo: el árbol por su fruto es reconocido. Ahora os digo: mi palabra será reconocida por su esencia. A mis apóstoles en el segundo tiempo les anuncié mi nueva manifestación y cuando ellos me preguntaron qué señales anunciarían este tiempo, yo se las anticipé una a una, así como las pruebas que les daría. Las señales han aparecido, hasta la última. Ellas anunciaron que este es el tiempo profetizado por Jesús y yo os pregunto: si esta manifestación que os estoy dando no fuera verdad, ¿por qué Cristo no se ha presentado a pesar de las señales? ¿O creéis que también el tentador tiene potestad sobre toda la creación y sobre los elementos para engañaros? Volvéis a dudar como lo hicisteis en el segundo tiempo y para creer me pedís pruebas materiales que no he de concederos. No imitéis a los escribas y sacerdotes, que teniendo en sus manos las escrituras pensaron que mi llegada entre la humanidad de aquel tiempo se verificaría en determinada forma y al ver que el desarrollo de mi misión era bajo una forma de manifestación distinta a la que ellos esperaban, dudaron, porque los prodigios que pidieron no les fueron concedidos, porque el camino ya estaba trazado por mí y todo fue consumado según estaba escrito desde la eternidad. Dudáis porque vuestro corazón no está preparado, ignorabais mis profecías y muy pocos han analizado y comprendido mis revelaciones en toda su verdad, mas si vuestro corazón ignoraba, el Espíritu presentía que había de venir entre vosotros una vez más, y hoy mi palabra, como fino cincel, os está modelando y probando la verdad de mis manifestaciones. En verdad os digo que no debéis someter a prueba a vuestro Padre, orad y penetrad en profunda meditación, ya es tiempo de que tornéis a mí y de que os acerquéis y os reunáis con vuestro Creador. Si encontrase en la tierra un justo, le tomaría como instrumento para daros enseñanzas y ejemplos a través de él, pero de cierto os digo, que en toda la redondez de la tierra no he encontrado un justo. En donde están los justos del primero y segundo tiempos, para que pudieseis analizar su virtud, su fidelidad y celo en el cumplimiento de mi ley, su fe y su fortaleza. Ellos viven en el reino espiritual, y aunque trabajan para vosotros, no les veis ni les sentís, porque vuestra materialidad es todavía el espeso velo que no os deja contemplar lo espiritual. Volved a ser espíritus puros, a ello os conduce mi enseñanza, a llevaros al estado perfecto.
De cierto os digo que cuando volváis a él, ya no encontraréis más el dolor, porque habréis penetrado en el hogar del Padre. Yo soy quien os guía porque soy perfecto, sé siempre a dónde voy y a dónde os llevo. Soy el buen pastor que os cuida, os acaricia y os ama en tal forma que no titubeo un solo instante para daros con mi sacrificio en la cruz la enseñanza que os conducirá a la vida verdadera. He aquí al mismo Señor, pero hoy viene en espíritu, este rey no tiene corona, manto ni cetro, simplemente habito en la perfección y gobierno con el amor. Recordad que yo soy el Verbo del Padre, que la esencia divina que en esta palabra recibís, es luz de ese espíritu creador, que en cada uno de vosotros he dejado una parte de mi espíritu. Mas al contemplar la pobreza que envuelve al grupo que ahora me escucha y la humildad del aposento en el cual os reunís, en silencio me preguntáis: Maestro, ¿por qué no elegiste para tu manifestación en este tiempo a alguno de esos grandes templos o iglesias, en donde podrían haberte ofrecido ricos altares y ceremonias solemnes dignas de ti? Yo contesto a esos corazones que así piensan de su Maestro: no han sido los hombres, los que me han traído hasta esta pobreza, he sido yo, quien ha elegido para mi manifestación la humilde estancia en el pobre suburbio de vuestra ciudad, para haceros comprender con ello, que no es el tributo material, ni la ofrenda exterior, la que yo vengo a buscar entre vosotros, que por el contrario, si he vuelto, ha sido para predicar una vez más la humildad, para que encontréis en ella la espiritualidad. ¿Para qué había de manifestarme en regios palacios, entre pompas y ceremonias? Si eso no es para mí. De cierto os digo, que quienes me conciban entre lujos y esplendores superfluos, tienen su concepto errado de lo que es mi divinidad. Rehuyo de todo lo que sea vanidad y pompa humana, porque a mi espíritu solo llega a lo que es espiritual, lo que es noble y elevado, lo limpio y eterno. Recordad que dije a la mujer de Samaria: Dios es espíritu y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Buscadme en lo infinito, en lo puro y allí me encontraréis. De las ofrendas materiales que la humanidad me ofrece, solo recibo la buena intención, cuando ésta en verdad es buena. Porque no siempre una ofrenda representa una intención elevada y noble. ¿Cuántas veces los hombres me presentan su ofrenda para cubrir sus maldades o para exigirme algo a cambio? Por ello os digo que la paz del espíritu no se compra, que sus manchas no se lavan con la riqueza material, así pudieseis ofrecerme el mayor de los tesoros. Porque si los hombres supiesen sentir y comprender todo el amor que mi espíritu derrama sobre ellos a través de la naturaleza, todos serían buenos. Pero unos son ignorantes y otros son ingratos. Vengo a derramar mi espíritu entre vosotros, para que aprendáis a rendirme culto espiritual y sencillo, libre de materialismo, de tradiciones y fanatismo. Comprended entonces toda la gracia que entre vosotros, humildes espiritualistas, he depositado, porque ninguna secta o religión de este tiempo tiene la comunicación de la palabra divina, ni la presencia de los seres espirituales de luz enviados por mi voluntad. Dejad que las grandes religiones y sectas desconozcan estas enseñanzas, dejad que nieguen esta comunicación y os juzguen. ¿Es que han olvidado o no quieren saber que Cristo tiene la llave de todos los misterios del Espíritu? Ya veréis cuántos que dicen seguirme, en realidad serán quienes me persigan. Mas mi palabra tendrá que cumplirse. Los que en el seno de sus iglesias esperan mi llegada, ni siquiera presienten en qué forma y dónde me estoy comunicando, a pesar de que mi manifestación se hizo sentir por medio de numerosos acontecimientos. A vosotros que os ha tocado la dicha de oírme os digo: yo llamé a vuestra puerta y me abristeis, he cenado con vosotros y vosotros conmigo. Contemplasteis el resplandor del relámpago y el estruendo del rayo y aquí me tenéis. Como el relámpago que nace en el oriente y se pierde en el occidente, así ha sido mi llegada, mas la vibración y el reflejo de mi espíritu han quedado entre vosotros transformados en palabra humana, para que podáis entender quién fue el que llamó a la puerta del corazón de los hombres y por qué fueron dadas las señales. No temáis a los juicios y mofas de las sectas y religiones. Ellas son las que, teniendo en sus manos los libros de las profecías, no las han interpretado y por ello no me han sabido esperar. En cambio, vosotros que no conocías las profecías que hablaban de mi retorno como Espíritu Santo, me estabais esperando.
Ya ha llegado el tercer tiempo y la humanidad no ha sabido interpretar el Evangelio, los representantes de las diversas sectas y religiones no han querido recibirme, su corazón, su dignidad y su falsa grandeza les impide aceptarme en espíritu. Por eso, en este tiempo se han formado en toda la tierra grupos, hermandades y congregaciones de aquellos que sienten la presencia del nuevo tiempo, de los que buscan la soledad para orar y recibir las inspiraciones del Señor. Quienes nieguen, contradigan o escandalicen por vuestro testimonio, será porque ignoran lo que es la comunicación espiritual, así se nombren sabios en la tierra. Muchos de vosotros quisierais que realizara milagros materiales, para creer que soy yo quien se manifiesta, así lo hicisteis en el primer tiempo, cuando Moisés llamó al pueblo para llevarle por el desierto a la tierra prometida. Muchos exigisteis que hiciera obras poderosas para creer que él era el enviado de Dios y por ello seguirle. Quiso el pueblo escuchar y ver a aquel a quien Moisés oía y contemplaba a través de su fe, y al pueblo me manifesté en la nube y le hice escuchar por horas y horas mi voz, mas era tan potente, que los hombres sentían morir de temor. Su cuerpo temblaba y su espíritu se estremecía ante aquella voz de justicia. Entonces el pueblo suplicó a Moisés le rogara a Jehová que ya no hablara a su pueblo, porque no podían escucharle. Reconoció que era muy pequeño aún para poder comunicarse directamente con el Eterno. Quisierais contemplarme en toda mi grandeza y el Maestro así quisiera mostrarse a sus discípulos, pero siempre os encuentro dando los primeros pasos y tengo que limitarme hasta poder ser comprendido por vosotros. ¿Qué pasaría si de pronto contemplaseis mi luz en todo su esplendor? Os cegaríais. ¿Y si escuchaseis mi voz en toda su potencia? Perderíais la razón. Si en el portavoz por medio del cual me comunico, descargara todo mi poder, ¿qué sería de él? Su materia desaparecería. Por eso, aceptad que el Padre se limite para ser comprendido, sentido y contemplado por los hombres, porque aún dentro de esta limitación, Él es perfecto, sabio e infinito. En el tiempo en que Cristo habitó en Jesús entre la humanidad, los hombres al contemplarlo decían: ¿cómo ha de ser el hijo del carpintero y de María, el Mesías prometido, aquel que anunciaron los profetas y esperaron los patriarcas? ¿Cómo puede ser este hombre humilde el Hijo de Dios, el Libertador? Pero el Maestro habló y su palabra hacía estremecer a los que de buena fe ante él llegaban y aun a los incrédulos. A cada paso las turbas exigían de Jesús un milagro y él lo hacía. Llegó el ciego y ante el asombro de los fariseos, el Maestro le dio la vista con solo tocarle. Asimismo al paralítico le dio movimiento, el leproso fue limpio de su mal, el poseído libertado, la adúltera convertida con una palabra y los muertos se levantaban a su voz. Cuanto los hombres pidieron para creer y reconocerme, se los concedí, pues en mí estaba el poder darles cuanto pidiesen, ya que el Espíritu Divino se ocultaba en Jesús para manifestarse y hacer cumplir la ley. Cuando Jesús fue en la cruz, no hubo espíritu que no se sintiera estremecido ante la voz de amor y de justicia de aquel que moría desnudo como la misma verdad que entregó en su palabra. Quienes han analizado la vida de Jesús, han reconocido que ni antes ni después de él, ha existido quien lleve a cabo una obra como la suya, porque fue obra divina que con su ejemplo salvará a la humanidad. Llegué con mansedumbre al sacrificio, porque sabía que mi sangre había de convertiros y salvaros. Hablé con amor y os perdoné hasta el último instante porque vine a traeros una enseñanza sublime y a trazaros el camino con ejemplos perfectos hacia la eternidad. Quiso la humanidad hacerme desistir de mi propósito buscando la fragilidad de la carne y no desistí. Quisieron los hombres hacerme blasfemar y no blasfemé. Mientras más me ofendían las turbas, más piedad y amor tenía de ellas, y cuanto más herían mi cuerpo, más sangre manaba de él para dar vida a los muertos a la fe. Esa sangre es el símbolo del amor con que tracé el camino al espíritu humano. Dejé mi palabra de fe y esperanza a los hambrientos de justicia y el tesoro de mis revelaciones a los pobres de espíritu. Hasta que el tiempo pasó, la humanidad se dio cuenta de quién había estado en el mundo. Entonces, la obra de Jesús fue tenida por perfecta y divina, reconocida como sobrehumana. Cuántas lágrimas de arrepentimiento. Cuánto remordimiento en los espíritus. Todo cuanto Cristo os dijo y os enseñó con sus obras fue una ley que vino a confirmar la que por medio de Moisés habíais recibido.
Mas no todo estaba dicho, ni todo estaba revelado, faltaba que Elías, en cumplimiento a las profecías y a mi palabra, viniese a preparar nuevamente mi llegada. Para ello se manifestó por conducto del entendimiento humano, por medio de su rayo de luz, para iluminar los espíritus, los corazones y las mentes. Para hacer comprender lo ya revelado y preparar a los hombres para las nuevas revelaciones y explicaciones, que en esta palabra yo os habría de confiar. Elías, habiéndose manifestado entre vosotros como precursor de mi comunicación por el entendimiento humano, no solo vino a este país donde habitáis. Él pasó de un lugar a otro de la tierra anunciando el nuevo tiempo, anunciando la aproximación del reino de los cielos. Debo advertiros, que el que rechazare esta palabra me habrá rechazado a mí. Y el que la aceptare me habrá aceptado a mí. Porque en su esencia me he manifestado en este tiempo a los hombres, en ella está presente mi espíritu, por eso os digo que quien recibiere mi palabra, ese reconocerá mi voz, me abrirá las puertas de su corazón y me tendrá dentro de sí. Solo esta multitud sabe que este es el tercer tiempo, pero la humanidad también lo sabrá, aunque antes negará todo cuanto os he revelado y que ha quedado escrito. En verdad os digo que esta palabra llegará hasta los confines de la tierra, porque nada es imposible para mí. No he venido a hablar a los muertos ni a seres sin razón, sino a vosotros que sois humanos, que tenéis conciencia y me conocéis. Si hablara a los muertos, estos ya se hubieran levantado de sus tumbas. Si hablara a las piedras o a los elementos de la naturaleza, ya estarían dando testimonio de mí. Mas la incredulidad de mis hijos no hará detener mi enseñanza, y este libro seguirá hablando de la verdad, de la vida de gracia y del más allá. Después de mi partida muchos se levantarán contra este pueblo, contra mi doctrina. Los males serán cruzados por los que vengan a combatir y perseguir a mis siervos, mas ¿quién podrá ocultar la luz del divino Maestro? ¿Quién podrá detener la evolución del espíritu o hacer retroceder el tiempo? Si en la segunda era la humanidad creyó que dando muerte a Jesús sobre una cruz su doctrina iba a morir, con su propia mano firmaron su sentencia, porque Cristo desde la cruz con su amor infinito todo lo venció. La verdad, como la luz, siempre triunfa sobre las tinieblas por densas que éstas sean. Esta palabra sencilla y humilde en su forma, pero profunda en su sentido, volverá a confundir a los sabios en su soberbia y en su vanidad, y les demostrará que a la doctrina de Cristo, y del Salvador, nadie podrá extinguirla, porque Él es la vida. Nadie podrá acabar conmigo, yo renazco como surgí, en aquel tiempo, después de que un pueblo me arrojó de su seno, condenándome a una muerte ignominiosa. Mas si ahora aparezco de nuevo en este mundo, es porque os amo a todos. Oh, sabios, filósofos y doctores. Vosotros sabréis que yo soy vuestro Señor cuando lleguéis a escudriñarme, porque me veréis contestando a vuestras malas y malintencionadas preguntas y enmudeceréis ante mis interrogaciones. Y cuando os encontréis arrepentidos y cabizbajos, sin que me pidáis pruebas, yo os las daré, y esas pruebas serán de amor y de perdón. Soy el único que puede solucionar vuestros conflictos, el que verdaderamente cura vuestros males, acaricia a los niños y bendice a los ancianos, el que al hablar al hombre, acaricia e ilumina su espíritu. Los hombres y los siglos pasarán, mas no mi obra espiritualista trinitaria mariana. De cierto os digo que esta obra que es mi ley y mi doctrina, iluminará a la humanidad. No dudéis de mi sabiduría, ni desafiéis más mi justicia. Si yo aceptase vuestro desafío, me bastaría un débil soplo de mis elementos, para convertir en polvo o en nada vuestra ciencia y vuestras teorías. No me busquéis como juez, buscadme como padre, porque yo soy amor. Con estas enseñanzas quiero evitar que algún día os convirtáis en prevaricadores, que hablando de amor, caridad y espiritualidad, con vuestras obras sembréis todo lo contrario. Os digo esto, porque entre vosotros hay quienes van pregonando que me aman y en su corazón no existe el amor hacia sus hermanos. Habrá quien se extrañe de que yo como Cristo, me haya atribuido ahora la divinidad y diga cómo es que tú, el que dijo en aquel tiempo que venía tan solo a ejecutar la voluntad de su Padre, ahora nos hablas como si fueras el Padre mismo. Y yo os contesto. Comprended que Cristo habló como divinidad, puesto que es el Verbo de Dios y hoy os habla nuevamente el Verbo en espíritu.
Por lo tanto os digo que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, son un solo Dios. Vosotros estáis hechos de materia, en la que he puesto un espíritu y a éste lo he dotado de una conciencia. ¿Y acaso por ello vais a decir que son 3 personas las que habitan en cada hombre? Esas 3 potencias forman un solo ser, aunque cada una de sus partes se manifieste de distinta manera. En el primer tiempo la voz del Señor se escuchó en el tabernáculo. En el segundo tiempo os di mis lecciones de amor en el Verbo de Jesús. Ahora escucháis mi palabra a través del portavoz humano y mañana será mi inspiración la que ilumine a cada espíritu en una comunicación íntima entre el Padre y sus hijos. Comprended que del reino de la paz vengo al valle de lágrimas, de la mansión de los justos desciendo a conversar con los pecadores. No traigo corona ni cetro de rey. Vengo lleno de humildad a comunicarme con vosotros a través de una torpe materia a la que transformo con mi luz y os sorprendo con la infinita verdad de mi enseñanza. En el segundo tiempo os dije: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Por tanto, el pan con que representé mi cuerpo fue tan solo un símbolo. Hoy os digo: tomad el pan de mi palabra, bebed el vino de su esencia y os sustentaréis eternamente. Por labios de hombres, mujeres y niños habéis escuchado mi concierto divino, habéis penetrado por vuestro éxtasis en el deleite de oír la voz del Señor y de sus ángeles. Mi palabra no es para un pueblo, es para todos los pueblos, para todas las creencias y religiones. Escucho que en lo íntimo de vuestro corazón me decís: Maestro, ¿cómo hemos de ser recibidos por vos, si nos encontramos tan manchados por nuestros pecados y vos sois la misma perfección? Os contesto: humanidad. ¿Creéis que al venir a buscaros ignoraba que estabais manchados? Todo lo sabía, nada ignoro, por eso me he acercado a vosotros, para entregaros mi lección de amor, la cual os salva de toda acechanza y os ayuda a limpiaros de todo pecado. ¿Por qué los pobres, los parias del mundo, se sienten los más indignos de mi amor? ¿Acaso porque han oído que soy rey? ¡Qué lentos sois para entender las lecciones divinas! ¿No habéis comprendido que si me hice hombre en el segundo tiempo, fue para enseñaros la más grande lección de humildad? Recordad que vine en Jesús a nacer y a vivir entre los pobres, que con ellos anduve en los caminos, que visité sus casas y me senté a su mesa, que curé sus cuerpos enfermos, acaricié a sus hijos, sufrí y lloré con todos. No me avergüenzo de vosotros, y a pesar de vuestros pecados e imperfecciones, jamás negaré que sois mis hijos, porque os amo. Más bien han sido los hombres los que han llegado a avergonzarse de mí, negándome en múltiples ocasiones. Quiero hacer de cada hombre un apóstol y de cada apóstol un maestro, porque os amo con amor infinito y antes de que se pierda uno solo de vosotros, preferiría sentir sobre mi espíritu todo el dolor que existe y que ha existido entre la humanidad. En vuestro corazón me estáis diciendo: Maestro, ¿tanto nos amáis? Y yo os digo que vosotros aún no podéis comprender mi amor, pero que debe bastaros saber que cada hijo que vuelve a Dios, es un tesoro que vuelve al Padre. Debo advertiros que todo volverá al seno de Dios. Todos los frutos que de la semilla creadora han brotado, retornarán a su granero. Si os puse en un largo y difícil camino, mirad que en él os voy acompañando. Os sigo enseñando y ayudando con la cruz, y para daros pruebas de que os acompaño, llegué a hacerme hombre, para ser visible y tangible. Pero sois necios en vuestros juicios, dudáis si me contempláis humanizado, diciendo que no es posible que vuestros ojos puedan mirar a Dios. Y si os digo que soy espíritu, entonces decís: ¿cómo es posible conocer lo que no se ve y creer en ello? Oh, discípulos amados. Preparaos para que con intensa fe anheléis llegar al verdadero templo construido por mi caridad en vuestro interior, porque ahí me encontraréis para acompañaros en vuestro camino de evolución hacia mí. La lección os la he dado en partes, a través de tiempos y de eras. Hoy os parece que lo que os estoy enseñando será lo último, porque en vuestra mente no concebís mayor perfección en una doctrina espiritual. Sin embargo, mi última palabra no es esta, ni tampoco que esta manifestación dada a través del entendimiento humano, sea la última lección.
Y para que no penséis más en esto, ahora os digo que mi última palabra, mi última lección, nunca llegará a vosotros, siendo yo el Verbo eterno, es natural que yo os hable y os ilumine eternamente porque no tengo principio ni fin.